El micrófono, hermano Juan. Muy bien. Continuaremos en Gálatas 3, que estábamos confinados bajo la ley, encerrados. Piensa en los sacerdotes allí en el santuario, en el lugar santo, y tenían que mirar este velo y no podían entrar. Siempre al mirar este velo, no está permitido. Estaban confinados. Nomás una vez al año el sumo sacerdote podía pasar este velo. Pero en Cristo él podía rascar este velo de arriba hacia abajo y abrir para nosotros una entrada en el lugar santo de donde éramos restringidos bajo la ley. Y esto fue encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, para ser justificados por la fe. Iba a llevarnos a Cristo. La ley ha sido nuestro ayo, versículo 24. No nos da otra salida. La única es para entrar en el lugar santo. Es a través del velo y Cristo abrió el camino para nosotros. Y versículo 29, si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. No somos del pacto de Moisés, un pacto condicional, un pacto que depende de nuestra voluntad, de nuestra persona con todas sus debilidades. Estamos en el pacto abrámico que es de la promesa incondicional. En capítulo 4, por eso él dice, el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. El esclavo y el niño están encerrados, confinados por la ley y están bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Y cuando viene Cristo, ya puede entrar en él. Él nacido bajo la ley, nacido de mujer y nacido bajo la ley, que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Eso no fue posible bajo la ley. Nunca eran admitidos para ser adoptados de parte de Dios como sus propios hijos. Ahora podemos decir Abba, Padre, Papito. Para un judío, esto fue algo sorprendente. No puede decir a Dios, mi papi, Abba, Abba, Padre. Ningún judío, especialmente los ortodoxos, jamás se atreven a decir tales palabras. Tienen que decir hacia lo más alto, hacia Él que es el más altísimo. Así tienen que hablar. Tengo judíos, amigos, y cuando hablamos acerca de Dios, así es como ellos tienen que hablar, especialmente los que son ortodoxos o de los más conservadores y fuertes en el judaísmo. Pero para poder decir a nuestro Padre, Abba, así es como dicen papito en hebreo, Abba, papi. Qué bonito es que tenemos este privilegio y somos herederos de Dios por medio de Cristo. Perdón. Entonces, viene la exhortación en capítulo 4 para no volver a la esclavitud.
Y lo que había pasado con el apóstol Pablo es cuando él llegó la primera vez, dice versículo 13, vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Y ahora dice, ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais cuando estaban bajo la gracia? Aceptaron al apóstol Pablo con sus enfermedades y le trataron con tanta ternura y amor. Y ahora que han recibido la ley, están mirando a él un poco diferente. Bajo la ley de Moisés, si alguien tenía un defecto, no podía entrar en el santuario. O un sacerdote así no podía, tenía que cortar leña y ponerlo en el cuarto para la leña que estaba en la corte de afuera, decimos la corte de las mujeres, porque hasta ahí podían llegar varones, mujeres y niños, y en esta corte, en cada esquina, había un cuarto especial. Y los que no calificaban para entrar donde ofrecían sacrificios y entrar en el templo, tenían que cuidarlo estos 4 cuartos con sus diferentes usos y uno era para la madera y lo cortaba la leña y lo dejaban allí y después los que podían entrar llegaban afuera a este cuarto para colectar la leña y después lo entraron atrás. Entonces los sacerdotes que no calificaban, sí ayudaban, pero nunca adentro, siempre hacia afuera. Entonces Pablo, cuando estaba enfermo, le recibieron adentro, bajo la gracia. Pero ahora como, aunque no está citando una ley, es el ambiente que produce la ley, que ahora no aceptan al apóstol Pablo igual como antes. Él está enfermo, sin duda está bajo la maldición de Dios, Dios está castigándole, están pensando en una manera legal. Pero él dice, versículos 19, hijitos míos, como él ama a ellos. No habla rencorosamente, dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en nosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. En vez de que Cristo sea formada en ellos estaban dejando que la ley se formaba. E inconscientemente a veces, si somos legalistas, este puede cambiar nuestra manera de pensar y no tener la misma humildad. Y termina con esta famosísima alegoría. Es palabra de Dios lo que dijo la mujer, Sara, que no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre en versículo 30. El hijo de la esclava era la mitad de promesa a Abraham y la mitad de la carne de Agar. Y esta mezcla no es permitido y no puede compartir la promesa con tales personas. Las promesas de Dios es exclusivamente para los que están viviendo bajo el pacto de la promesa, un pacto incondicional. Y en este alegoría, versículo 24 de capítulo 4,
lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, ella quien fue una esclava, y la esclava de Abraham. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Entonces entramos en la libertad detrás del velo, que es Jerusalén celestial, pero del monte de Sinaí hasta Jerusalén terrenal seguían la ley. La ley de Jerusalén venía del monte de Sinaí, pero la ley del amor que recibimos de parte del Señor vino de los cielos, de Jerusalén celestial, la ley del amor. De manera, el versículo 21, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre, la familia en que estamos, es de la libre. No podemos tener hermandad con personas que dicen que son hermanos y están entremezclando la ley. Tengo amigos que son sabatistas, trabajo con todo el mundo y con diferentes personas. Estoy contento de que hablan del Señor, que a veces traigan su Biblia y que citan versículos, aunque le gustan citar versículos de la ley de Moisés. A veces más que quieren citar versículos del Nuevo Testamento, pero estoy contento de que están hablando de la Biblia hacia el público y que mencionan el nombre de Cristo. Pero a pesar de todo esto, no puedo tener comunión fraternal en el Señor con tales hermanos. Es imposible. Me quieren hablar de la ley y yo del amor y de la gracia de Dios y no, y es un conflicto, como dice Pablo, del blanco al negro. Como la vida de Pablo fue trastornado totalmente de una manera de pensar del judaísmo, de otra de gracia para glorificar a Dios. Un contraste y hay que resistirlo, como él resistió a Pedro. Entonces yo les digo, lo que estás enseñando no está en la Biblia. Y siempre comienzo con Deuteronomio y Éxodo 20, donde la ley es exclusivamente para los judíos. Y allí les llevo, ahora enséñeme, donde dice que es para los gentiles. Dice dentro de sus puertas, todos tienen que guardar el día sábado. No dice dentro de las puertas de los egipcios o de los etíopes o de lo que sea. No existe tal versículo. En capítulo 5 dice que tenemos que estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, de seguir la ley o para imponer leyes, como algunos me han dicho, es la ley de las asambleas. Bueno, le dije, hermano, muéstrame en la palabra de Dios la ley de las asambleas. Podemos decir que son tradiciones, que son prácticas, pero no tenemos leyes y estas prácticas pueden ser diferentes en diferentes asambleas y no voy a juzgar, no voy a ser un legalista. Ah, usted tiene una mesa círculo y otro tiene cuadrado y no, debería ser un círculo y hacer pleito o hacer discusiones por cosas así. A veces hay copitas y a veces no hay copitas. Hay una copa y algunos insisten en una copa, pero cuando vino el COVID,
noté que algunos de los ancianos de las asambleas más legalistas para una copa, por el miedo del COVID, cambiaron a copitas. ¿Por qué? Por razones prácticas. Tenían que hacerlo porque todos se estaban enfermando. ¿Y qué pasó? Una división. Un hermano me dijo, tenemos una asamblea y ellos adoran así, y en la próxima ciudad ellos adoran así, y un gran pleito que es una copa. En el griego es una copa y no hay copitas y insisten en esto. Cuando llegamos al tribunal de Cristo, va Cristo a hacer esta pregunta: ¿usaste copitas o una copa? Es la pregunta primordial para ver si va a recibir una corona. No, va a hablar acerca de nuestra vida espiritual, de nuestra gracia, cómo nos conducimos en este mundo entre los hermanos, con gracia, con amor. Estas cosas que pueden ser correcto o incorrecto, uno tiene que depender de los ancianos. Ellos tomarán la decisión y yo obedezco a lo que dicen los ancianos que piensan que es lo mejor para su congregación por razón X, porque yo no soy enterado de todo esto, de lo que pasa en esta asamblea. Pero es que Cristo sea formado en nosotros. Esta es la cosa principal. Y Él se forma en nosotros no a través de legalismos o de mandamientos, pero a través del amor. Y hay que estar firmes en la libertad, porque si no estamos en la libertad, no estamos firmes, estamos desligados, caídos, porque estamos viviendo en la carne. ¿Y qué cristiano quiere desligarse de la gracia de Dios para vivir en la carne? Queremos vivir en la gracia y no perder este lugar. Cuando pensamos que del lodo, del basurero, de la iniquidad, Cristo nos sacó y nos va a poner sobre calles de oro. Del basurero a una casa celestial. ¿Quién quiere salir de esta promesa? ¿Quién quiere salir para vivir en la carne con el basurero del mundo? Ya estando en una situación de santidad, de contentamiento en el corazón, sintiendo el poder del Espíritu Santo y su dirección y el amor de Cristo y que Dios nos adopta. No queremos salir o desligarnos de esto, queremos quedar adentro y dar gracias a Dios por sus grandes promesas y lo que Él va a dar a nosotros, que no compara nada con las cosas más mejor de este mundo. La carne, la ley y el espíritu que da el fruto. En Romanos capítulo 7, versículo 7, la última parte que dice, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. El pecado tomando ocasión por el mandamiento o por la ley. Cuando uno habla de los pecados, entonces uno está pensando en cosas que no deberíamos pensar y uno está más propenso para ir a la carne.
nomás pensando en los pecados. Y la ley le hace pensar en el pecado porque está en contra del pecado y así lo ama, lo dice. Pero nosotros, por el amor y amando a Cristo, ni pensamos en esto. Y por esto él dice, la carne va con la ley. La ley inspira la carne. Si dice a un niño, no debes hacer esto, ¿qué va a hacer el niño? Lo va a hacerlo para ver qué pasa. Estuve en el hospital el otro día y allí está el cajero y ahí está la máquina y que tiene varios cordones y tiene un letrero allí. Por favor, no toquen los cordones. Y todo el mundo dice, ¿por qué? Y quieren tocarlo. O sea, cuando uno dice que no, entonces incita o da ánimo para hacer lo malo. Y por esto Pablo siempre conecta la ley con la carne y el espíritu con el fruto. Y este fruto tiene sus 9 partes que conjuntamente hace una fruta deliciosa, espiritual, de agrado para Dios. Y en capítulo 6, la ley de restauración, la ley del amor para restaurar al hermano, dice con mansedumbre, sobrellevando cargas, siempre recordando que uno mismo también puede ser tentado. Y después termina que los que siembran para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Si uno sigue la ley, está más propenso para seguir la carne, que le va a traer corrupción. La ley, la carne y corrupción. En contraste, tenemos el espíritu y la vida eterna. Entonces hay que enfocarnos, como dice en Filipenses, cuando hacemos meditaciones, que viene a mi mente ahora en Filipenses, capítulo 4 y versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. No dice en los 10 mandamientos, no, porque está pensando en los pecados que uno debe no hacer, que no debe hacer. Pero esto no es el propósito de la vida cristiana. Este es saturarnos de cosas que nos trae al Señor, el Espíritu Santo, y meditar en todas estas cosas, por el amor que tenemos en el Señor. Y este hermano está restaurado, no olvidado, no desamparado, no rechazado, más bien invitado para la restauración. Entonces hay que glorificar al Señor y apreciar su gracia, vivir en la gracia, recordar de dónde hemos sido sacados y Cristo nos ofrece un lugar en los cielos y caminaremos sobre estas calles de oro. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias que ya no estamos bajo la ley, sus provisiones de la maldición y de castigo. Te damos gracias que ahora nuestra meditación está en las glorias de Cristo, en el amor del Señor, en la guianza del Espíritu Santo,
y que meditamos en cosas que son de honor para nuestro Señor Jesucristo, en las cosas que realmente valen todo lo bueno, todo lo que es algo para seguir adelante en la santidad, que nuestras mentes tengan este cambio, como sucedió en Pablo, de una mentalidad legal a una mentalidad de gracia, y que podemos estar listos, como fue Pablo, para resistir a quien quiera que sea, que quiere enseñar algo de la ley, y también poner la disciplina sobre aquellos que quieren insistir en la ley que está en contra de la gracia. Te pedimos su ayuda para todos nosotros mientras que tratamos de cumplir con su palabra y su ley de amor, porque te damos gracias por el Señor que nos ayuda y el Espíritu Santo que nos guía, y te pedimos una bendición sobre todos en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén.